Hi, Michael. Hi. Can you read today's question? It's a long one. Yeah. Yes. So you can read sentence by sentence, or as you want. Yeah, I think I'll have to. The first sentence is a very long one, so I'll break it up. Right. So the question is, there are people who, in knowing this path, feel that its radicality proposes to them a direction consisting of no longer having a sense of an enjoyment of many of the things of this life. Hay personas que al conocer este camino sienten que su radicalidad les propone una dirección consistente en que ya no tenga sentido un disfrute de muchas de las cosas de esta vida. And the next clause, I think, is connected with this, an enjoyment of many of the things of this life, being able to consist of an alignment of our true nature with body, mind, and speech, to be happy as we can be here. Y es la siguiente frase que está conectada con la primera. Dice, un disfrute de muchas de las cosas de esta vida, pudiendo consistir en un alineamiento de nuestra verdadera naturaleza con el cuerpo, mente y habla, para ser lo más felices que podamos ser aquí. That is, as happy as we can be here, in accordance with Bhagavan's teachings, but not having to aim for a total renunciation of this dream, being able to make it a happy dream. Y dice, para ser lo más felices que podamos ser aquí, y continúa, conforme a las enseñanzas de Bhagavan, pero no teniendo que aspirar a una total renuncia de este sueño, pudiendo hacer de él un sueño feliz. That is what some people feel. So the question is, why not be content with the fact that we get to live in the most coherent and aligned way with these teachings here, without having to be trying to withdraw our attention from the world and what we may come to love about it, without so much selfishness, but also not aiming to let go of it all. Dice Michael que es la primera parte de la pregunta es lo que alguna gente podría sentir, y luego la pregunta es ¿por qué no contentarnos con el hecho de conseguir vivir de la forma más coherente y alineada con estas enseñanzas aquí, sin tener que estar tratando de retirar la atención del mundo y lo que podríamos llegar a amar de él sin tanto egoísmo, pero tampoco pretendiendo llegar a soltarlo todo? So that is the question. My answer to this would be, Bhagavan's path is an extremely radical path. Y mi respuesta a esto es que el camino de Bhagavan es un camino extremadamente radical. It's radical both in the sense that it is going back to the root of all problems. Es radical en el sentido de que tiene que ir a la raíz, va a la raíz de todos los problemas. The root of all problems being ego. Siendo la raíz de todos los problemas el ego. It is also radical in the sense that the solution to this, since ego is the root of all problems, the solution to all problems is to give up ego, to surrender ego. Y también es radical en el sentido de que como el ego es la raíz de todos los problemas, esto tiene que ver con erradicar el ego, que es el causante de todos ellos. And since ego is the root of everything else, y como el ego es la raíz de todo lo demás, it is the root of everything else because everything else seems to exist only in the view of ego. Es la raíz de todo lo demás porque todo lo demás parece existir a la vista del ego. Therefore, giving up ego entails giving up everything. Y por lo tanto, abandonar el ego o entregar el ego es entregarlo o abandonarlo todo. This is clearly expressed by Bhagavan in verse 26 of Uludunapadu. Y esto está claramente expresado por Bhagavan en el verso número 26 de Uladunarpado. What he says there is, if ego comes into existence, everything comes into existence. Lo que dice ahí es, si el ego viene a la existencia, todo viene a la existencia. If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Si el ego no existe, todo no existe. That is what Bhagavan says in the first two sentences.
The reason for that is what he refers to here as everything means everything other than ourselves. All things other than ourselves are objects. Y lo que viene a decir ahí en esas dos primeras oraciones es que todo lo distinto de nosotros mismos son objetos. Objects seem to exist only in the view of the subject. Todos los objetos parecen existir desde la visión del sujeto. Since ego is the subject, Como el ego es el sujeto, all other things depend for their semi-existence upon the semi-existence of ourself as ego. todas las otras cosas dependen de su aparente existencia, de nuestra aparente existencia, de la aparente existencia de nosotros en tanto que ego. As Bhagavan said, our entire life in this world is just a dream. Como dice Bhagavan, toda nuestra vida entera en este mundo no es más que un sueño. So everything that we see in a dream, what we are seeing as the dream body and dream world and dream people is only ourselves. Entonces, en un sueño, todo lo que vemos como un cuerpo del sueño, un mundo del sueño o la gente del sueño no son más que nosotros mismos. That is, what exists in a dream is only the dreamer, and the dreamer sees itself as the entire dream. Es decir, lo que existe en el sueño solamente es el soñador, pero el soñador se ve a sí mismo como todas las cosas del sueño. The dreamer is ego. El soñador es el ego. Therefore, in the third sentence of that verse, Bhagavan says, Ahandeya yavamam, ego itself is everything. Por eso en la tercera oración del verso dice, el ego mismo lo es todo, dice Bhagavan. And then he concludes that verse in the fourth sentence by saying, therefore, investigating what it is giving up everything. Y culmina el verso diciendo que, por lo tanto, investigando lo que el ego es abandonarlo o entregarlo todo. Why is it giving up everything? ¿Por qué es entregarlo todo? Because if ego, we seem to be ego only so long as we're looking at other things. Nosotros parecemos ser el ego mientras estemos mirando a todas las otras cosas. If we look at ego, at ourselves, to see what is this ego, si nos miramos a nosotros para ver qué es este ego, we find no such thing. No encontramos tal cosa. That is, ego doesn't actually exist. El ego no existe realmente. It merely seems to exist. Simplemente parece existir. And it only seems to exist when it's looking at other things. Y solamente parece existir cuando está mirando a las otras cosas. When it looks at itself, cuando se mira a sí mismo, it subsides and dissolves back into its source. Se disuelve de vuelta en su fuente. Its source is the pure awareness I am. Su fuente es la conciencia pura yo soy. That is, we have risen as ego from that pure awareness I am. Es decir, hemos surgido como ego de esa pura conciencia yo soy. And whenever we subside, we dissolve back into that source. Y cuando sea que nos disolvamos, volveremos a esa fuente. As we do every day in sleep. Como hacemos cada día en el sueño profundo. In sleep, there is no ego. En el sueño profundo no hay ego. Therefore, there's nothing else. Y por lo tanto no hay nada más. No problems, no suffering, nothing. No hay ningún problema, no hay nada de sufrimiento, nada. But sleep is temporary. Pero el sueño profundo es temporal. So it is not a solution to our problems. Y por tanto no es la solución a nuestros problemas. We want a permanent dissolution of ego. Queremos una disolución permanente del ego. In order to dissolve ego permanently, all we need to do is to investigate it. Para disolver el ego de manera permanente, todo lo que hay que hacer es investigarlo. When we investigate it, ego will dissolve back into its source. Cuando lo investiguemos, el ego se disolverá de vuelta en su fuente. And everything else will disappear. Y todo lo demás desaparecerá. Because all other things appear only in the view of ego.
que todas las otras cosas aparecen solo desde la visión del ego. So this is an extremely simple but radical teaching. Entonces, esto es una enseñanza extremadamente simple pero radical. The problem we face is a deep-rooted problem. El problema que afrontamos, es un problema profundamente enraizado. But the root is nothing but this ego. Pero la raíz no es más que este ego. So if we can root out this ego, Así que si desenraizamos este ego, all problems will be solved forever. todos los problemas serán resueltos para siempre. This is Bhagavan's teaching. Esta es la enseñanza de Bhagavan. So it is true. It is an extremely radical teaching. Así que es verdad, es una enseñanza extremadamente radical. However, Bhagavan's teachings are not only radical, they're also extremely practical. Sin embargo, las enseñanzas de Bhagavan no son solamente radicales, sino también prácticas. Bhagavan knows the problem we're up against. Bhagavan conoce el problema al que nos enfrentamos. That is, if we as ego were willing to surrender ourselves, the problem would be over now. Es decir, si nosotros como ego estuviéramos dispuestos a rendirlo todo ahora, a entregarnos, estaría todos los problemas terminados. Because all we need to do to surrender ourselves is to turn our attention back within to face ourselves alone. Porque todo lo que tenemos que hacer para rendirnos es girar nuestra atención hacia adentro y enfocarla únicamente en nosotros. But for some reason, we may be trying to turn our attention within, but we never turn it a full 180 degrees. Pero por alguna razón puede que estemos intentándola girar, pero no podemos girarla completamente los 180 grados. When I say we never do, we have not done so yet. Cuando digo que nunca lo hacemos, es que todavía no lo hemos hecho. But one day, sooner or later, we will do so. Pero un día, tarde o temprano, lo haremos. And when we do so, that is the end of a story. Y cuando lo hagamos, ese será el final de la historia. We will then see there was never any such thing as ego. Entonces veremos que nunca hubo tal cosa como ego. And therefore no world or anything else other than ourselves. Por tanto, ningún mundo y ninguna otra cosa aparte de nosotros. So why is it that we are not, though Bhagavan tells us, if you want to enjoy infinite happiness, the only means is to know yourself. And the only means to know yourself is to turn within and to face yourself alone, attend to yourself alone. Bhagavan nos dice que para conocer la verdadera la infinita felicidad tenemos que conocernos a nosotros mismos, y para conocernos a nosotros mismos tenemos que girarnos a nosotros para conocernos únicamente a nosotros, lo que somos. So this is extremely simple. Y esto es extremadamente simple. But why do we not do so? Pero ¿por qué no lo hacemos? Because we don't yet want to do so. Porque todavía no queremos hacerlo. We may have some liking for the idea of being free of ego, being free of all these problems. Puede que tengamos un gusto por la idea de vernos libres del ego, de todos los problemas. But we still have desires and attachments for things other than ourselves. Pero todavía tenemos deseos y apegos por cosas distintas de nosotros mismos. So we are not yet willing to give up everything. Así que todavía no estamos dispuestos a entregarlo todo. So we turn within. Así que nos giramos hacia adentro. But we don't turn the full 180 degrees. Pero no nos giramos los 180 grados. We try to keep a foot in both boats. Queremos tener cada pie en un barco diferente. We want to turn within. Queremos girarnos hacia adentro. But we still like turning outside. Pero todavía nos gusta girarnos hacia afuera. So this is our present position. Entonces, esta es nuestra posición actual.
And Bhagavan understands this condition. Y Bhagavan entiende esta condición. If we read Arunacha Aksharamlai and other hymns of Arunacha Stuti Panchakam, Bhagavan is many verses, he very beautifully expresses this state of being caught between this and that. Bhagavan en Arunachala, Stuti Panchakam y en otros himnos que también canta, describe muy bien este estado en el que se está entre los dos lados. But Bhagavan often used to point out, it is not the world that binds us. Pero Bhagavan suele indicar también que no es el mundo el que nos ata. The world is not holding us. El mundo no nos está reteniendo. We are holding the world. Nosotros estamos reteniendo el mundo. So until we are willing to let go of everything, we will not surrender ourselves completely. Así que hasta que no estemos dispuestos completamente a rendirnos, no podremos hacerlo. So why are we not willing to let go of other things? Entonces, ¿por qué no estamos dispuestos a abandonar o soltar las otras cosas? It is because of the strength of our Vishaya Vasanas. Es por la fuerza de nuestras Vishaya Vasanas. Vishaya Vasanas means our inclination to be aware of anything other than ourselves. Las Vishaya Vasanas son las inclinaciones a ser consciente de cosas distintas de nosotros. So Vishaya Vasanas are the seeds that give rise to all likes, dislikes, desires, attachments, fears, and so on. Así que las Vishaya Vasanas son como las semillas que dan lugar a los gustos o las cosas que no nos gustan, o los deseos, los apegos, esperanzas, todo. So as long as our Vishaya Vasanas are strong, we won't be willing to let go of other things. Así que mientras nuestras Vishaya Vasanas sean todavía fuertes, no seremos capaces de soltar todas las otras cosas. In other words, we won't be willing to surrender ourselves completely. O sea, no estaremos dispuestos a rendirnos totalmente. So both our investigation and our surrender are only partial. Así que las dos cosas, nuestra investigación y nuestra rendición, ambas son parciales. We are surrendering a little, but not more than we're comfortable with. Así que rendimos un poquito, pero no todo, por supuesto. We are turning within a little, Nos giramos hacia adentro un poco, but not more than we are comfortable with. pero no más de lo que de ese punto en el que nos veamos incómodos. So Bhagavan understood this problem we all face. Así que Bhagavan entendía este problema que afrontamos. He therefore taught this path, which is a very gentle path. Entonces enseñó que este camino es un camino muy suave. That is, it may not be possible for us to give up everything now. Puede que no seamos capaces de entregarlo todo ahora mismo. Not possible because we are not willing to do so. No posible porque no estamos dispuestos a hacerlo. But we can begin surrendering to at least a certain extent. Pero podemos empezar rindiéndonos hasta cierto punto. The more we surrender, Mientras más nos rindamos, the more we will be attracted to this path of surrender. más seremos atraídos a este camino de rendición. Because the more we surrender, the more we will be free of the burden of cares and concerns and desires and all these things. Porque mientras más nos rindamos, más nos veremos libres del peso, de la carga, de los deseos, de las preocupaciones y todas estas cosas. And we can surrender most effectively by trying to turn our attention within, to attend to I am alone. Y podemos rendirnos de la manera más eficaz, girando nuestra atención hacia adentro para ser conscientes de yo soy únicamente. And the more we do so, Mientras más lo hagamos, the more pleasant our life will become. más placentera se hará nuestra vida.
more pleasant in the sense that our life will go on as it is destined to go on. Más placentera en el sentido de que nuestra vida irá en la dirección en la que tiene que ir. Surrendering will not change what is destined to happen. La rendición no va a cambiar lo que esté destinado a ocurrir. But the change it will make is an internal change. Pero el cambio que ocasionará será un cambio interno. We'll be less concerned about other things. Estaremos menos preocupados por otras cosas. So in this question, it was said, it talked about an alignment of our true nature with body, mind, and speech to be as happy as we can be here in accordance with Bhagavan's teachings. Entonces, la pregunta dice, en un alineamiento de nuestra verdadera naturaleza con el cuerpo, mente y habla para ser lo más felices que podamos ser aquí conforme a las enseñanzas de Bhagavan. We can be happy not by fulfilling our desires, Podemos ser felices no cumpliendo, no alcanzando nuestros deseos, but by giving up our desires. sino soltando, rindiendo nuestros deseos. The more satisfying desires is like pouring petrol on a fire. Mientras más se satisfacen los deseos es como poner gasolina en ellos. So we cannot quench the fire of desire by satisfying it. Así que no podemos extinguir el fuego del deseo cumpliéndolo o realizándolo. We can only quench it by not feeding it. Solamente podemos extinguirlo no alimentándolo. So the more we surrender ourselves, the less we will be concerned about whatever happens. Así que mientras más nos rindamos, menos nos preocupará cualquier cosa que ocurra. We all know that life, this embodied life that we are now living, or any embodied life, is a mixture of pleasure and pain. Todos sabemos que esta vida encarnada que vivimos o cualquier otra vida encarnada es una mezcla de placer y de dolor. Pain and suffering are inevitable so long as we take ourselves to be a body. El dolor y el sufrimiento son inevitables mientras nos tomemos a nosotros como un cuerpo. We may also be enjoying little bits of pleasure here and there amidst all this suffering. Puede que también disfrutemos de retazos o momentos de placer aquí y allá entre momentos de sufrimiento. But we can never be free of suffering so long as we are embodied. Pero nunca podemos librarnos del sufrimiento mientras estemos encarnados. However, we can greatly reduce the extent of our suffering by understanding what is the cause of our suffering. Pero podemos en gran medida reducir el grado de nuestro sufrimiento si entendemos cuál es el motivo del sufrimiento. That is, we think that pleasure and pain are caused by things external to ourselves, things other than ourselves. Por ejemplo, pensamos que el placer y el dolor vienen causados por cosas distintas de nosotros, aparte de nosotros. But the real cause of both pleasure and pain is our likes and dislikes. Pero el verdadero motivo del placer y del dolor viene de los gustos y de las cosas que no nos gustan. If we like something, we're happy when we get it, we suffer when we don't get it or lose it. Si nos gusta algo, disfrutamos cuando lo conseguimos y si no lo conseguimos, pues sufrimos o si lo perdemos. If we dislike something, si no nos gusta algo, we're happy when we don't have it. Estamos felices cuando no lo tenemos. And unhappy when we do have it. Y infelices cuando lo tenemos. So the real cause of the pleasures and pains of life are our likes and dislikes. Así que el motivo el verdadero de los dolores y placeres de la vida son los gustos y las cosas que no nos gustan. If we want to be free of all suffering, all pain, the only way is to give up our likes and dislikes. Si queremos estar libres de todo sufrimiento, de todo dolor, la única manera es deshacernos de los gustos, nuestros gustos y de las cosas que no nos gustan.
But it is the very nature of ego to have likes and dislikes to a greater or lesser extent. Pero es la misma naturaleza del ego el tener gustos y cosas que no le gustan, en mayor o menor medida. By following this path of surrender taught by Bhagavan, we can reduce the extent of our likes and dislikes. Siguiendo el camino de la rendición, como lo enseña Bhagavan, podemos reducir el grado de los gustos y de las cosas que no nos gustan. But we cannot eradicate them completely Pero no podemos erradicarlos completamente without eradicating their root. sin erradicar su raíz. So what is the root of likes and dislikes? Así que, ¿cuál es la raíz de los gustos y de las cosas que no gustan? Whose likes and dislikes are there? ¿De quién son los gustos y las cosas que no gustan? It's only ego, as ego that we have likes and dislikes. Es solo como egos que tenemos gustos y cosas que no nos gustan. In sleep we remain without ego. En el sueño profundo permanecemos sin ego. Therefore we have no likes and dislikes. Y por tanto no tenemos gustos y cosas que nos disgusten. Therefore we experience no pleasures or pains. Y por tanto no experimentamos ni placeres ni dolores. Therefore we are perfectly happy. Y por tanto somos perfectamente felices. So in order to free ourselves from pleasure and pain, which are an inevitable part of embodied existence, we need to reduce the strength of our likes and dislikes. And in order to give up the likes and dislikes completely, we need to eradicate ego, their root. Así que para librarnos del placer y del dolor, tenemos que librarnos de los gustos y de las cosas que no nos gustan. Y para librarnos de las cosas que nos gustan y que no nos gustan, debemos librarnos de su raíz, que es el ego. So coming back again to the question, that is, yes, if we are honest with ourselves, we all still have likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Y volviendo a la pregunta, si somos honestos con nosotros mismos, todavía tenemos deseos, apegos, gustos por cosas distintas de nosotros, etc. But we would be fooling ourselves if we believe that we can avoid suffering by fulfilling our desires. Pero nos estaríamos engañando a nosotros mismos si pensamos que podríamos evitar el dolor cumpliendo nuestros deseos. To avoid suffering, we need to give up all likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Para evitar el sufrimiento tenemos que deshacernos de todos los gustos, las cosas que no nos gustan, los deseos, los apegos, etc. And we will give up all these to the extent to which we subside within. Y soltaremos todos estos o abandonaremos todos estos en la medida en que desaparezcamos o nos disolvamos de vuelta adentro. And we will subside within to the extent that we hold fast to I am. Nos disolveremos de vuelta hacia adentro en la medida en que nos aferremos a yo soy. That is why Bhagavan recommended a gentle approach to this path. Por eso es por lo que Bhagavan recomendaba un enfoque suave, gradual con este camino. He knew the strength of our Vishaya vasanas. Él conocía la fuerza de nuestras Vishaya vasanas. And therefore that we cannot give them up all at once. Y sabía, por tanto, que no podemos abandonarlas de todas de una vez. But by the simple practice of self-investigation and self-surrender, we can slowly wean ourselves off all our likes, dislikes, desires, and attachments. Pero por medio de la práctica de la autoinvestigación y de la autorrendición podemos retirar el interés de la mente de los gustos y de las cosas que no nos gustan. In other words, we can cultivate vairagya. O dicho de otra forma, podemos cultivar vairagya. Vairagya means freedom from desires, from likes, dislikes, desires, and so on. Vairagya significa libertad del deseo, del deseo de los gustos, de las cosas que no nos gustan, apegos, etc.
We can do this by patient and persistent practice of self-investigation and self-surrender. Podemos hacer esto por una práctica paciente y persistente de la autoinvestigación y de la autorrendición. In the context of this question, it's also important to apply discrimination. También en el contexto de esta pregunta, también es importante aplicar discriminación. Before we come to this path, our life in this world seems so important to us. Antes de llegar a este camino, nuestra vida en el mundo nos parecía muy importante. Because we actually believe that we are a person whom we seem to be. Porque realmente creíamos que somos la persona que parecemos ser. But after coming to Bhagavan, we've understood this person that we seem to be is not what we actually are. Pero después de llegar ante Bhagavan, nos damos cuenta de que esta persona que parecemos ser no es lo que realmente somos. So, though we cannot give up this false awareness, I am this person, I am this body, until we eradicate ego, we can at least inwardly detach ourselves from it to a certain extent. Entonces, aunque mientras nos consideremos, estemos identificados todavía con este cuerpo, con esta falsa conciencia, yo soy este cuerpo, yo soy esta persona, hasta que erradiquemos el ego, sí podemos internamente desapegarnos un poco de ella. So if we want to be happy in this life, the best means to be happy, or the most effective means to be happy, is to surrender. The more we surrender, the more happy we will be. Así que la manera más eficaz, si queremos ser felices en esta vida, la manera más eficaz de hacerlo es rendirnos. Even if we cannot surrender completely now, incluso si ahora no podemos rendirnos completamente, we can at least partially surrender. al menos podemos parcialmente rendirnos. And the more we surrender, the happier and more content we will be. Y mientras más nos rindamos, más felices y en paz estaremos. Bhagavan used a very nice analogy to illustrate this. Bhagavan daba una analogía muy buena para ilustrar esto. That is the analogy of a passenger traveling in a train. Es la analogía de un pasajero que viajaba en un tren. That is, we may be traveling in a train with heavy luggage. Puede que estemos viajando en un tren con un equipaje muy pesado. But we know the train is going to carry all our luggage. Pero nosotros sabemos que el tren va a llevar todo nuestro equipaje. So we just put our luggage on the seat beside us or on the luggage rack. Así que ponemos o soltamos nuestro equipaje en el asiento de al lado o en el portaequipajes. And we travel happily and carefree until we reach our destination. Y viajamos tranquilamente y libre de preocupaciones hasta que llegamos a nuestro destino. But instead of that, if we think, oh, I have to carry my luggage on my head. Pero en lugar de eso, pensamos que, tengo que llevar mi equipaje en mi cabeza. We'll be sitting there in the train with this heavy luggage on our head. Y estaremos sentados ahí en el tren con el pesado equipaje encima de nuestra cabeza. And suffering unnecessarily. Y sufriendo innecesariamente. Because whether the luggage is on our head or on the luggage rack, the train is carrying it anyway. Porque no importa si el equipaje está sobre nuestra cabeza o en el portaequipajes, el tren lo va a llevar de igual manera. In this analogy, putting the luggage on the luggage rack and traveling happily is analogous to surrendering all our cares and concerns and desires and likes and dislikes, surrendering everything to Bhagavan. En esta analogía, el soltar nuestro equipaje en el portaequipajes o en el asiento de al lado equivaldría a la rendición, a rendir los gustos, las preocupaciones, los deseos, etcétera, rendirnos a Bhagavan, rendirlo todo a Bhagavan. And carrying the luggage on our head is like holding on to all our likes, dislikes, desires, attachments, and consequent cares and concerns and worries and so on. Y lo contrario sería
llevar el equipaje sobre nuestra cabeza equivaldría a seguir con nuestros gustos, las cosas que no nos gustan, aferrarnos a ellos, a las preocupaciones también, etcétera, y por lo tanto sufrir también innecesariamente. Our present state is somewhere in between these two. Nuestro estado presente está en un punto medio entre los dos. That is, having come to Bhagavan, having been attracted to his path, Al we llegar a know that we Bhagavan, can leave the luggage aside. al llegar a Bhagavan ya sabemos que podemos poner el equipaje a un lado, But we are not completely ready to let go. pero no estamos completamente preparados para soltarlo. So we may think, oh, I'll keep the heavy luggage aside, but at least let me carry this light luggage. Entonces decimos, bueno, voy a poner este equipaje pesado al lado, pero déjame que lleve por lo menos este más ligero en mi cabeza. But carrying any luggage at all is unnecessary. Pero cargar con cualquier tipo de equipaje es innecesario And it will create discomfort. y va a crear incomodidad. It may be less uncomfortable to carry a small suitcase on our head than a big trunk on our head. Puede que sea más cómodo llevar un pequeño equipaje que sobre nuestra cabeza que llevar un gran tronco sobre la cabeza. But why to carry anything? Pero ¿por qué llevar nada? Because the train is carrying everything. Porque el tren lo está llevando todo. So we can leave all our cares and concerns to Bhagavan, give up our likes and dislikes, and travel happily through this life. Así que podemos dejar todas las preocupaciones a Bhagavan, que él se ocupe de todas ellas y viajar tranquilo. The more we surrender, the easier and more contented our life will be. Cuanto más nos rindamos, más fácil y más feliz será nuestra vida. That doesn't mean unpleasant things will not happen. Eso no significa que no vayan a ocurrir cosas que no sean placenteras. Whatever is destined to happen will happen. Cualquier cosa que esté destinado a ocurrir va a ocurrir. But we'll be unconcerned about it. Pero estaremos despreocupados por ello. We'll be unconcerned both about the pleasures and about the pains. De ambas cosas, estaremos despreocupados tanto de los placeres como de los dolores o el sufrimiento. Because we'll understand they're all an inevitable part of life. Porque entendemos que todos ellos son una parte inevitable de la vida. And our life in this world is just a dream. Y nuestra vida en este mundo no es más que un sueño. How quickly this life goes by. Qué rápidamente pasa esta vida. As we get older, life looks, and we look back on things and how fleeting it all is. A medida que nos hacemos mayores, miras atrás y ves lo pasajero, lo temporal que todo es. How quickly the years have flown by. Como lo rápidamente que los años han pasado. So it's all just a passing dream. Así que todo es un sueño pasajero. So why should we be so concerned about it? Entonces, ¿por qué deberíamos estar tan preocupados por él? The problem we faced last year or 10 years ago or whenever, we've now almost forgotten. La dificultad que pasamos el año pasado o hace 10 años, ahora mismo ya casi la hemos olvidado. But when we were facing a problem, they seemed so big. Pero cuando afrontábamos esos problemas, parecían tan muy grandes. Likewise, whatever big problems we may be facing now, Igualmente, cualquier gran problema que estemos afrontando ahora, with time they will all pass. con el tiempo pasará. Everything passes with time. Todo pasa con el tiempo. The only thing that remains unchanged La única cosa que permanece sin cambio throughout all times en todas las épocas y tiempos and in all states y en todos los estados is only our fundamental existence awareness, our own existence, our own awareness, I am. es nuestra existencia fundamental, nuestra conciencia fundamental, yo soy. That remains ever unchanged. Eso permanece siempre sin cambio.
So if we want to remain unaffected by the changing circumstances of life with all the pleasures and pains and so on, Así que si no queremos vernos llevados por la naturaleza cambiante de los placeres y de las penas de este mundo, we must try as much as possible to cling to that which is ever unchanging. tenemos que intentar aferrarnos lo más posible a eso, que es lo que no cambia, That is only I am. que es yo soy únicamente. So Bhagavan's path is not a difficult path to follow. Entonces, el camino de Bhagavan no es un camino difícil a seguir. It's not an unpleasant path to follow. No es un camino no placentero para seguir. On the contrary, it is an extremely pleasant path because the more we let go, the more we will be free of the troubles of the world. Al contrario, porque mientras más soltemos, más nos veremos libres de los problemas del mundo. Mientras más nos rindamos. The problems may still be there. Puede que los problemas todavía estén ahí. But we'll be unconcerned about them. Pero nos tendrán sin preocupación. And to the extent that we are unconcerned about them, we will not be affected by them, no matter how great they may be. Even the greatest problems are nothing if we're unconcerned about them. Y en la medida en que estemos despreocupados por ellos, no nos afectarán. So, I hope I've adequately answered this question. Uh-huh. If not, if the person who asked the question would like to ask anything more, bueno, or pues, if anyone else has any questions they'd like to ask. Espero haber respondido adecuadamente a esta pregunta. Entonces, si la persona que ha hecho la pregunta o cualquier otra persona quiere añadir algo, ahora es el turno. Muy bien, pues vamos a pasar al turno de preguntas. Ya sabéis que podéis levantar la mano para hacer una pregunta. We have not raised hands for now, Michael, but I would ask you, so Michael, the train would be prarabdha, or our destiny. Yes, In the analogy of the train. The train is God, who is the one who is given the prarabdha. Sí, that is, Bhagavan says in that paragraph, in the second sentence, however much burden we place on God, he bears all of it. Le preguntaba a Michael si en la analogía del tren, el tren sería nuestro destino o el prarabdha. Michael dice que es Dios, que es el que selecciona nuestro prarabdha. Bhagavan dice que cualquier tipo de carga o cualquiera que sea la carga que le pongamos a Dios, Él la llevará toda. But since prarabdha is God's will, pero como el prarabdha es la voluntad de Dios. In a sense, yes, it is prarabdha. That it is God's will expressed through prarabdha. En un sentido, sí, es la voluntad de Dios expresada a través del prarabdha. That is, though prarabdha is the fruit of actions we've done in the past. Entonces, aunque el prarabdha es el fruto de las acciones que hemos hecho en el pasado, it is not a random selection of fruit. No es una selección aleatoria de frutos. It is carefully selected by Bhagavan in such a way that will be most favorable to our spiritual development. Está cuidadosamente seleccionado por Bhagavan, el prarabdha, de manera que sea lo más beneficioso para nuestro desarrollo espiritual al momento. So he wants us to experience these fruit because these fruit will be most conducive to our detaching ourselves from all concern about these things. Y nos da estos frutos porque son lo más beneficiosos para que nosotros nos desapeguemos de estas cosas. Okay, Michael, we have some more questions. We have some raised hands now. Yes. So, if you think we can start, let's do the first question. It's atracciones, diversiones, Enrique, ¿no? Hola, Michael. Tengo una pregunta de lo que dices referente a los no deseos y a los deseos. O sea, en los dos, habría algún deseo. Entonces, ¿qué es ahí? Ahí es entonces entender que es lo que se nos dice mucho de no reaccionar
ahí ya no habría un deseo al no reaccionar ante alguno de, ya sea deseo o no deseo. Y, So, y bueno, se- perdón. que sería la no reacción frente al deseo, a un deseo o a un no deseo. ¿Quieres decir? Sí, o sea, ahí, Eso sería- ahí estaría eso, en la no reacción, ahí no hay deseo o deseo. Michael, the fact that there is, because you were talking about either if there are desires or there are no desires, there would be a non-reaction to desires, either whether it's pleasurable or unpleasurable or any kind of desire, like if you have a desire or it's non-desire to do anything. Yes, that is in their most fundamental form. Desires are what are called vasanas. En la forma más fundamental, los deseos se llaman vasanas. Vasanas means inclinations. Y vasanas significa inclinaciones. So that is the most fundamental, that is the desires in their seed form. Esos son los deseos en su forma de semilla. So vasanas sprout first as likes and dislikes. Entonces las vasanas primero brotan en forma de gustos o cosas que no gustan. And the likes, when they develop more, they grow into desires. Y los gustos, cuando se desarrollan más, se convierten en deseos. That is, first we have an inclination. Oh, Es decir, this looks nice. por ejemplo, primero tenemos una inclinación. Esto es apetecible, es bonito. And that inclination becomes a liking. Oh, yes, I like this. Y esa inclinación se convierte en un gusto. Sí, esto me gusta. And then that liking becomes a desire. Yes, I want this. Y luego ese gusto se convierte en un deseo. Sí, yo quiero eso. Of course, there's no hard and fast dividing line between the inclination, the liking, and the desire, but these just describe that is in its seed form, it's called a vasana. Por supuesto, no hay ninguna línea que compartimente claramente lo que es una inclinación inclinación de gusto, de deseo, pero en su forma fundamental es una vasana, una inclinación. That inclination sprouts as a liking. Esa inclinación brota en forma de gusto. And that liking grows into a desire. Y ese gusto crece ya en forma de deseo. So our reactions to things are based on our likes and dislikes. Así que nuestras reacciones a las cosas están basadas en nuestros gustos o cosas que no nos gustan. That is, when things that we like happen, we welcome these things. Es decir, cuando cosas que nos gustan ocurren, les damos la bienvenida a esas cosas. And we try to perpetuate it and get more of it. Intentamos perpetuarlas y obtener más de ello. And when things we dislike happen, we try to avoid them, we try to get rid of them. Y cuando cosas que no nos gustan ocurren, intentamos evitarlas o hacer que no ocurran. So if we had no likes or dislikes, we would not react to anything. We would be indifferent to the so-called pleasures and pains. They wouldn't affect us because we have no like or dislike. Así que si no tuviéramos gustos o cosas que no nos gustan, las cosas no nos afectarían porque no tendríamos esos gustos o cosas que no nos gustan, no nos veríamos afectados por esas cosas. So one thing we need to understand very clearly in this spiritual path. Así que una cosa que deberíamos entender muy claramente en el camino espiritual. The cause of all our problems are not outside ourselves. Es que la causa de todos nuestros problemas no está fuera de nosotros. They're within ourselves. Están dentro de nosotros. So supposing, just for example, we have a job, and in our workplace we have a very unpleasant boss. Por ejemplo, imagina que tenemos un trabajo y que en nuestro lugar de trabajo tenemos un jefe que nos incomoda mucho. And this boss may be giving us
more work than we can do, or maybe finding fault with whatever work we do, and constantly giving us problems in one way or another. Este jefe nos da más trabajo del que podemos hacer, o busca la manera de ponernos incómodos. So our natural reaction is to think, oh, this boss is causing me trouble. Entonces nuestra reacción natural es decir, este jefe me está causando problemas. But this boss couldn't give us couldn't cause us any harm if we didn't have likes and dislikes. Pero este jefe no nos podría causar ningún daño si no tuviéramos nosotros ningún gusto o ninguna cosa que no nos guste. Why we don't like the boss? ¿Por qué no nos gusta el jefe? That is because we don't like the boss. Whatever he or she does, we dislike that also. That is because we dislike the things that the boss does. We dislike the boss. Como a nosotros no nos gusta. Sorry, Michael, say that again, because the first part, because we dislike. If our boss is always doing things that are unpleasant for us. Si nuestro jefe siempre está haciendo cosas que nos molestan. Those things are unpleasant because we dislike them. Esas cosas nos molestan porque no nos gustan. And because we dislike the things the boss is making us do or whatever, we then begin to dislike the boss. Y como nos disgustan las cosas que nos dice, entonces nos disgusta el jefe. So even if the boss is some days not so harsh with us, incluso si el jefe no es tan brusco con nosotros, just the mere sight of that boss, like, oh, I don't like this person. Simplemente el mero ver a ese jefe ya nos puede producir incomodidad o molestia. Whereas if we had no likes and dislikes, mientras que si no tuviéramos gustos o cosas que no nos gustan, if we take on the attitude of a devotee of God, that is, if we think, okay, it is God in the form of my boss who has come to give me these troubles for my own good. Si tomamos la actitud del devoto a Dios, que dice que, bueno, Dios ha aparecido en la forma de este jefe que ha venido a decirme estas cosas por mi propio bien. So, however much trouble that boss gives us, por mucho problema que nos cause este jefe, it won't be a problem for us. No será un problema para nosotros. Because it's all the sweet will of Bhagavan. Porque todo es la dulce voluntad de Bhagavan. So the real cause of all the problems all the suffering we undergo is our likes and dislikes. Así que la verdadera causa de todo el sufrimiento que pasamos son nuestros gustos y las cosas que no nos gustan. That is, life is a mixture of things that are potentially pleasant and potentially unpleasant. La vida es la mezcla de cosas que son potencialmente placenteras y potencialmente no placenteras. But we experience them as pleasant or unpleasant only to the extent that we have likes and dislikes for them. Pero las experimentamos como placenteras o molestas en la medida en que tenemos un gusto o un disgusto, una cosa que no nos gusta por ellas. If we have no likes and dislikes, even the most unpleasant thing will not be unpleasant for us. Si no tuviéramos gustos o cosas que no nos gustan, incluso la cosa más incómoda no nos afectaría. So if we are serious about following this spiritual path, we shouldn't be seeing, yes, the world is an imperfect place, we all know that, but the problem lies in our likes and dislikes. Okay, this is the way the world is, just accept it, it's all going on according to Bhagavan's will. Entonces, si queremos seguir el camino espiritual seriamente, tenemos que ver que las causas de nuestros problemas no están fuera, sino están dentro de nosotros. Y sorry, I forgot the second thing you said, Michael, about. That is, however, whatever is happening in this world is happening according to Bhagavan's will. De que cualquier cosa que está ocurriendo en este mundo está ocurriendo en base a la voluntad de Bhagavan. So why should we be concerned about these things? Y por tanto, ¿por qué deberíamos preocuparnos por estas cosas? Why should we have likes and dislikes? ¿Por qué deberíamos tener gustos o cosas que no nos gustan? If we have dislikes, then we have to suffer accordingly.
Entonces, si tenemos cosas que no nos gustan, entonces sufriremos en base a ello. So the more we're ready to let go of all our likes and dislikes and accept everything as Bhagavan's will, Entonces, mientras más dispuestos estemos a soltar los gustos y las cosas que no nos gustan y a aceptar la dulce voluntad de Bhagavan, easier our life will be. más fácil será nuestra vida. So if we're unhappy, we have no one to blame but ourselves. Así que si somos infelices, no tenemos que culpar a nadie más que a nosotros. We make our own happiness and unhappiness. Nosotros hacemos nuestra propia felicidad e infelicidad. I'm not sure if I've answered your question or not. No sé, Enrique, si he respondido a tu pregunta o no. Sí, sí, bueno, me queda claro, es aceptar la voluntad de Bhagavan, Dios, tal y como viene, sin apegarse ni rechazar nada, ¿verdad? Es lo que So he's accepting Bhagavan's will without attaching itself to it or rejecting it. Yes, yeah. Sí. Gracias, Macho. Gracias, Michael. Gracias, Carlos. Gracias. Today something pleasant is happening. Tomorrow something unpleasant will happen. And the next day something pleasant. Life is a mixture of these pleasant and unpleasant things. Why should we be concerned about them? Hoy ocurre algo placentero, pero mañana va a ocurrir algo molesto o doloroso y el día siguiente va a ocurrir algo molesto y luego será placentero. La vida es una mezcla de esto, de uno y otro. ¿Por qué preocuparse por ellas? Sí. Even the greatest problems will pass. Incluso los problemas más grandes pasarán. Even the greatest pleasures will pass. Incluso los placeres más grandes pasarán. But the one thing that will always remain is I am. Pero una cosa que siempre permanecerá es yo soy. So that alone is real. Y por tanto, solo eso es real. That alone should concern us. Solo eso debería preocuparnos. Let the life go on as it's meant to go on. Y que continúe la vida como debe continuar. The more we can detach ourselves, the more we can be unconcerned about the life, the happier our life will be. Mientras más nos podamos desapegar o despreocuparnos de la vida, más feliz será nuestra vida. Muy bien. Pues muchas gracias por tu pregunta, Enrique. Vamos a pasar a la siguiente, que es de Pere. Pere, ¿me oyes? Hola, Michael. Mira, yo tengo dos preguntas muy rápidas, ¿vale? Una es, sobre todo desde su experiencia, desde la experiencia de Michael. Sí. A ver, si nos puede ayudar con algún truco, alguna herramienta, algo que él pueda considerar como, para aumentar lo que sería el tiempo en el que podemos llegar a permanecer en el ser, porque entiendo que al final hay dos vías, ¿no? Es mirar de frente lo que son los deseos e intentar, pues, relativizarlos, y la otra es darles la espalda y agarrarse al ser el máximo tiempo con el máximo de fuerza, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, esto, yo no sé el resto, pero cuesta, ¿no? Entonces, yo no sé si desde su experiencia cuando era aspirante, pues esta es una, y después tengo otra, así que... Vamos a empezar con esta, ¿vale? Vale. Perry has two questions, Michael. The first one is whether you can, based on your experience, whether you can give us some trick or something useful, a clue that as to how to remain more time in ourselves, in self, and because in the end there are two ways. Either you have to be with desires and to make desires, how to deal with them in a way or another, or either you reject desires, you go back to yourself, and reject desire or avoid the desire. So would you give us some advice based on your experience? The only way is patient and persistent practice. La única manera es una práctica paciente y persistente. There is no shortcut. No hay atajos. This is the direct path, the path straight home. Este es el camino directo a casa. The problem we face
is the strength of our Vishaya vasanas. El problema que afrontamos es la fuerza de nuestras Vishaya vasanas. Till now, we've been allowing ourselves to be swayed by our Vishaya vasanas. Hasta ahora nos hemos dejado arrastrar por las Vishaya vasanas. And because we've been allowing ourselves to be swayed by them, they have grown strong. Y como nos hemos dejado arrastrar o caer bajo su influjo, se han hecho fuertes. We can weaken them only by not being swayed by them. Podemos debilitarlas no siendo arrastrados, no cayendo bajo su influjo. And the most effective way to avoid being swayed by Vishaya vasanas is to go in the opposite direction. In other words, to hold on to I am. Y la manera más eficaz de debilitar las Vishaya vasanas es ir en la dirección opuesta. Es decir, aferrarnos a yo soy. Whenever we allow our attention to move away from ourselves towards anything else, cuando permitimos a nuestra atención que salga para dirigirse a cualquier otra cosa, we do so under the sway of our Vishaya vasanas. Lo hacemos bajo el influjo de nuestras Vishaya vasanas. So, and by allowing ourselves to be swayed by them, we are perpetuating them. Y dejándonos caer bajo su influjo, las estamos perpetuando. And the more we are swayed by them, the stronger we make them. Mientras más caemos bajo su influjo, más fuertes las hacemos. So now we have to go in the opposite direction. Así que tenemos que ir ahora en la dirección contraria. It seems at first we are swimming against the current. Al principio nos parece que estamos nadando contra corriente. And sometimes it may seem that the current is flowing faster than we're able to swim. Y a veces nos puede parecer que la corriente va más rápido de lo que nosotros somos capaces de nadar. But it doesn't matter. Pero no importa. So long as we are trying to hold on to I am, mientras intentemos aferrarnos a yo soy, even if for a moment here and a moment there, incluso un momento aquí, un momento allá, we are slowly cultivating the strength just to be as we actually are. Lentamente estamos cultivando la fuerza de permanecer por lo que somos realmente. That is, being as we actually are means attending to nothing other than ourselves. Es decir, permanecer por lo que realmente somos es atendernos únicamente a nosotros. Attending to ourselves is not an action, it's not a doing. Y atendernos a nosotros no es una acción, no es un hacer. It's a state of just being. Es un estado de solo ser. Being as we actually are. Ser lo que realmente somos. But attending to anything other than ourselves is an action. Pero atender a cualquier cosa distinta de nosotros sí es una acción. Because we're allowing our attention to move away from ourselves. Porque estamos permitiendo a nuestra atención que se vaya, que se aleje de nosotros. All thoughts, all mental activity is nothing but the flow of our attention away from ourselves towards other things. Todos nuestros pensamientos o las actividades mentales no son más que el flujo de nuestra atención hacia otras cosas. Whereas turning our attention back to ourselves, our attention isn't going anywhere, it's just resting in its source. Mientras que al girarnos hacia adentro, nuestra atención está permaneciendo en su fuente, no está yendo a ningún sitio. No effort is required to attend to ourselves. Y ningún esfuerzo se requiere para atendernos a nosotros. It seems to require effort because our natural inclination is to go outwards. So we are resisting that inclination to go outwards by holding on to I am. Parece la inclinación natural es la de ir hacia afuera. Entonces al principio nos parece que es un esfuerzo el volver de esa inclinación, de salir hacia afuera y aferrarnos a yo soy. Holding on to I am is actually our natural state. Pero aferrarnos a yo soy en realidad es nuestro estado natural. And when ego is annihilated, y cuando el ego es aniquilado, we will find we are that. Descubriremos que somos esto. We are nothing but that awareness I am.
No somos más que esa conciencia, yo soy. That is why Bhagavan says, being oneself is knowing oneself. Por eso Bhagavan dice que ser uno mismo es conocerse a uno mismo. Being and knowing are not two different things. Ser y conocer no son dos cosas diferentes. But when we know anything other than ourselves, our being becomes a doing. Sí, cuando conocemos cualquier otra cosa distinta de nosotros, nuestro ser se convierte en hacer. When we know ourselves, doing subsides and being alone remains. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, el hacer se aquieta y permanece el ser. Does that answer the first part of your question? ¿Responde eso, Pere, a la primera pregunta? Muy claro, sí. Very clear, Michael. And Muchas the gracias. second part? Y la segunda es muy rápida. No tiene un poco relación con esto, pero desde el punto de vista experiencial de Mike, experiencial, no como definición teórica, sino experiencial, lo que siente, ¿qué significa todo? Perdón, Pere, no he oído la última frase. ¿Qué significa que todo es uno? Pero desde un punto de vista experiencial, o sea, ¿qué siente él referente a eso? It's a very good question, Michael. From your experiential point of view, what does it mean everything is one? In my experience, in sleep, everything is one, because there is only one thing there. En mi experiencia, en el sueño profundo todo es uno, porque solo hay una cosa ahí. But when I rise as ego in waking and dream, Pero cuando surjo como ego en la vigilia y en los sueños, I experience the one as many. Experimento lo único como muchos. So in order to, so long as we experience many, we are not experiencing the one as it is. Entonces, mientras experimentemos muchos, no estaremos experimentando a lo único como realmente es. When we experience the one as one, there will be no many. Cuando experimentemos al uno como uno, entonces no habrá muchos, no habrá diversidad. That is what exists, what is real, is only one thing, namely I am. Entonces lo que es real, la única cosa que es real es yo soy. But when we rise as ego, we see this one thing as all these many things. Pero cuando surgimos como ego, vemos esta única cosa como muchas cosas. So in order to see these many as one, entonces para ver todas estas tantas cosas como uno, we need to attend only to that one, namely I am. Necesitamos atender solo a ese uno que se llama yo soy, o conocido como yo soy. We are the one. Nosotros somos el uno. Whatever we see is only ourselves. Cualquier cosa que vemos no es más que nosotros. Because there's nothing other than ourselves. Porque no hay otra cosa distinta, no hay otra cosa aparte de nosotros. But when we see ourselves as all these many things, pero cuando nos vemos a nosotros como todas estas cosas, we are not seeing ourselves as we actually are. No nos estamos viendo a nosotros como realmente somos. Does this answer that question? ¿Y Pere, te responde? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias People a ti, have Pere. an imagination. I have to see everything as God. So long as you're seeing everything, you're not seeing God. If you see God, God alone exists, nothing other than God. And you are that. So I didn't hear the first sentence, Michael. People have an imagination. Okay. But we should see everything as God. La gente tiene una imaginación como que deberíamos ver a todo como Dios. That is just an imagination. Eso es solo una imaginación. Because God is one, not many. Porque Dios es uno, no muchos. So long as we're seeing many, we're not seeing God as He is. Así que mientras veamos muchos, no estamos viendo a Dios como realmente es. Only when we see God alone are we seeing. Only when we see God alone are we really seeing God as He is. Solo cuando vemos a Dios solo, lo estamos viendo por lo que realmente es, como realmente es.
And in that state, it's not us seeing God, it is God seeing God. Y en ese estado no es nosotros viendo a Dios, es Dios viendo a Dios. Because so long as you've got subject and object, you've got differences. Porque mientras tenga sujeto y objeto, hay diferencias. That is why we can never see God as he is outside ourselves. Por eso nunca podemos ver a Dios tal y como realmente es fuera de nosotros. That's why Bhagavan said, to see God, you must see yourself. Por eso dice Bhagavan que para ver a Dios tienes que verte a ti mismo. When you see yourself without adjunct, that itself is seeing God. Cuando te veas a ti mismo sin ningún añadido, eso es ver a Dios. It's so simple. Es muy, muy simple. Muy bien. If we could see God as an object, Si God pudiéramos... an object is something other than ourselves. Si pudiéramos ver a Dios como un objeto, Él sería algo distinto de nosotros. Whatever is other than ourselves is limited. Cualquier cosa que es distinta de nosotros está limitada. If God is infinite, si Dios es infinito, there cannot be anything other than God. No puede haber nada más aparte distinto de Dios. So all this multiplicity, all subjects and objects, it's a mere appearance. Así que toda esta multiplicidad, este sujeto y objeto, no es más que una mera apariencia. What is real is only God. Lo que es real solo es Dios. And God is that which is shining in our heart as I am. Y Dios es eso que brilla en nuestro corazón en tanto que yo soy. Because he is nothing other than pure being and pure awareness. Porque Él no es más que puro ser y pura conciencia. Which is infinite happiness and infinite love. Que es infinita felicidad e infinito amor. And we are that. Y nosotros somos eso. Muy bien. Muchas gracias, Pere, por tus preguntas. Muchas gracias. Thank you, Michael. Vamos a continuar con la siguiente, que es de Juan Molina. Juan, ¿me oyes? Esta mañana me fui a caminar, por el campo y pues es lo que suelo hacer los domingos. Entonces, alguien de extrema confianza, para mí es un hermano de esta escuela, pues me comentó, sé que nos debemos centrar, pero me comentó que a él le había ayudado mucho, pues, los testimonios yo no le conocía, de un tal Ramesh Balsekar. Well, I went out for a walk today, and I was told by a friend, an intimate friend from school, that that it was very useful for him, some accounts of Ramesh Balsekar. Sí, Juan. Entonces estaba yo escuchando es un vídeo muy largo, ¿no? Y, hombre, se echa de menos, por otra parte, la voz de Ernesto, que a mí me llega mucho, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, era una mujer la que conferenciaba, digamos. Entonces, muy al principio del vídeo decía, pues nosotros, hablaba de lo que es realmente la no dualidad, la Advaita, ¿no? En términos muy generales, en un razonamiento muy desde el principio, ¿no? Okay, it was a very long video, and it was a woman who was like lecturing, talking about what is from a beginner's perspective, or so, like what is Advaita or what is non-duality. Llegamos a la conclusión, y de verdad que lo siento así, aunque hay veces que no lo puedo. Yo sé que quien está preguntando esto es el ego, ¿no? Pero bueno, es que me pierdo mucho y entro en mucho ruido. A lo mejor lo tengo que dejar aparte y dejarme guiar, ¿no? Entonces, claro, si nosotros por una parte no somos el hacedor, somos pensados. Okay, so in one hand, because I get lost, because maybe I have to get rid of it, of the interpretations and so on. But on one hand, if we are not the doer, if we are thought, so if the fact that I take some other practice on the path, for example, is it predetermined also the fact that I'm going to regulate my schedule
or I'm going to do some particular practice, and so on. Claro, si todo eso también está predeterminado, porque yo no hago nada. If all that is also predetermined, because I don't do anything. Entonces, es que no sé muy bien si existe el esfuerzo o no existe el esfuerzo, y todo lo que se ha podido sufrir en la vida, pues es que todo tenía que ser así, pero realmente, o sea, no sé si me explico dónde me pierdo. O sea, si somos pensados, no existe el esfuerzo, o sí existe el esfuerzo porque podemos focalizarnos en el yo soy y trascender al ego. Si nosotros primero... Por el ego, quiere decir. Claro, o sea, si nosotros pensamos, como decía al principio de este vídeo, primero nosotros con un pensamiento creamos y luego percibimos. Es así, decía el vídeo. Entonces, claro, si nosotros pensamos, bueno, voy a hacer esta práctica y luego la vivimos, pero eso también está predeterminado, porque si todo está predeterminado, también eso está predeterminado. No sé si me explico de dónde me pierdo, porque... Yeah, so, maybe you can tell Michael where I got lost, because if everything is predetermined, the fact that I undertake some practice and all the effort that I've made and all the things I've gone through my life, like the sufferings, the pains, and so on, all that was also predetermined. What's the place of me undertaking a practice or turning my attention within? Is that what role is played by me in turning my attention within, etc.? Or you can tell me where I got lost, if that's the case. This is something that many people are confused about. Esto es una cosa que confunde a mucha gente. And I don't know much about Ramesh Balsekar, although I have been told that he has spawned many of the Neo-Advaita ideas. But one thing I have heard is that he says there is no such thing as free will. No sé si, porque no conozco en profundidad a Ramesh Balsekar, pero sí he oído de algunas cosas, porque él es uno de los exponentes de la filosofía Advaita, y una de las cosas que dice... If that is what he believes, that there's no such thing as freedom of will, that shows he is not a practical person. He is not a person who has actually practiced Atma-vichara. Si es el caso de que él no dice que no hay libre voluntad o libre albedrío, significa que no es una persona práctica, es que es una persona que no ha practicado Atma-vichara. If we practice Atma-vichara as taught by Bhagavan, we ourselves will understand how the will works. Si hemos practicado Atma-vichara, como lo dice Bhagavan, veremos que cómo funciona la voluntad en este caso. That is, the will in its grossest form is all our desires, attachments, hopes, fears, and so on. La voluntad en su forma más burda, más densa, son los deseos, los apegos, etc. All those are a development or expansion of our likes and dislikes. Ellos son una expansión, un desarrollo de las cosas que nos gustan y de las cosas que no nos gustan. The likes and dislikes, the seeds that give rise to likes and dislikes are what are called Vishaya Vasanas. Los gustos y las cosas que no nos gustan, las semillas que dan lugar a ellos, son las Vishaya Vasanas. So the will in its most basic form consists of Vishaya Vasanas. Así que la voluntad, en su forma más fundamental, consiste de Vishaya Vasanas. Well, not just Vishaya Vasanas, all Vasanas. No solo Vishaya Vasanas, sino todas las Vasanas. But for most of us, most of our Vasanas are Vishaya Vasanas. Pero para la mayoría de nosotros, la mayoría de nuestras Vasanas son Vishaya Vasanas. The opposite of Vishaya Vasana is Satvasana. Lo opuesto de Vishaya Vasanas es Satvasana. Vishaya means object or phenomenon. Vishaya significa objeto o fenómeno. Vasana means inclination.
Vasana significa inclinación. So our inclination to attend to anything other than ourselves is a Vishaya Vasana. Así que nuestra inclinación a atender cualquier cosa distinta de nosotros es una Vishaya Vasana. Whereas the inclination to attend only to ourselves is what is called Satvasana. Mientras que la inclinación a atendernos únicamente a nosotros es la Satvasana. Because we alone are Sat. Porque solo nosotros somos Sat. So for most of us, the majority of our vasanas are Vishaya Vasanas. Así que para la mayoría de nosotros, la mayoría de nuestras vasanas son Vishaya Vasanas. And Vishaya Vasanas give rise to Karma Vasanas. That is, if you have an inclination to experience something, if you have an inclination to like chocolate, for example. Y las Vishaya Vasanas dan lugar a las Karma Vasanas. Por ejemplo, si tú tienes una inclinación a experimentar algo, por ejemplo, a comer chocolate, you will be inclined to do action to get the chocolate. Tendrás una inclinación a hacer acciones para comer el chocolate. So the Karma Vasanas are an expression of our Vishaya Vasanas. Así que las Karma Vasanas son una expresión de las Vishaya Vasanas. So the real problem we're up against is the strength of our Vishaya Vasanas. Así que el verdadero problema al que nos enfrentamos es la fuerza de nuestras Vishaya Vasanas. So long as our Vishaya Vasanas are strong, mientras las Vishaya Vasanas sean fuertes, our inclination to turn within will be relatively weak. Nuestra inclinación a girarnos hacia adentro será relativamente débil. If we had no freedom, si no tuviéramos libertad, as Ramesh Balsekar and some others seem to say, como dice Ramesh Balsekar u otros que también parecen decir, we would always be acting under the sway of our vasanas. Siempre estaríamos actuando bajo el influjo de nuestras vasanas. But Bhagavan says, no, we have freedom. Pero Bhagavan dice, no, tenemos libertad. That is, we can, the vasanas are just the inclination. Es decir, la vasana es solo la inclinación. We can either allow ourselves to be swayed by our inclinations or not allow ourselves to be swayed by our inclinations. Podemos dejarnos ser llevados por nuestra inclinación o no dejarnos ser llevados por la inclinación. So when we try to turn our attention within and hold on to I am, we are thereby not allowing ourselves to be swayed by our Vishaya Vasanas. Así que cuando giramos nuestra atención hacia adentro y nos aferramos a Yo Soy, no dejamos que nuestra atención salga y la inclinación de nuestra Vishaya Vasana. Thereby we are weakening them. Y por lo tanto la estamos debilitando. That is, we strengthen vasanas by allowing ourselves to be swayed by them. We weaken them by not allowing ourselves to be swayed by them. Es decir, fortalecemos las vasanas dejándonos ser arrastrados o cayendo bajo el influjo de ellas, su influjo, y las debilitamos no dejándonos caer en su influjo. We all have innumerable Vishaya Vasanas. Todos tenemos innumerables Vishaya Vasanas. Most of the time, we are allowing ourselves to be swayed by our Vishaya Vasanas. La mayor parte del tiempo nos dejamos ser arrastrados por las Vishaya Vasanas. But when we are allowing ourselves to be swayed by our Vishaya Vasanas, vasanas are pulling us in different directions. Pero cuando nos dejamos ser arrastrados por las Vishaya Vasanas, las vasanas nos empujan en direcciones diferentes. So we have a choice whether to be swayed by this vasana or that vasana. Entonces tenemos una elección de dejarnos arrastrar por una vasana o por otra vasana. Supposing, for example, you have an inclination to eat chocolate. Pongamos que tú tienes una inclinación a comer chocolate. But you also have an inclination to take care of your health. Pero también tienes una inclinación a cuidar de tu salud. And you know that eating too much chocolate is not good for your health. Y sabes que tomar demasiado chocolate no es bueno para tu salud. You are free either to follow the inclination to eat chocolate or to follow the inclination not to eat chocolate.
tú eres libre de seguir la inclinación de comer chocolate o de no seguir la inclinación de comer chocolate. So this is how we strengthen some vasanas and weaken other vasanas. Entonces, así es como fortalecemos unas vasanas y debilitamos otras vasanas. And some vasanas are relatively good, some are relatively bad. Y algunas vasanas son relativamente buenas y otras son relativamente malas. So if we're a person with generally good inclinations, we try to avoid the bad inclinations. Sorry, Michael, I didn't hear that. If we're a person with generally good inclinations, we Ajá. try to avoid the bad inclinations. Entonces, si somos una persona que generalmente buenas inclinaciones, tenderemos a evitar las malas inclinaciones. Though some inclinations are relatively good and some are relatively bad, from the perspective of Atma-vichara, all Vishaya vasanas are bad. Entonces, aunque algunas Vishaya vasanas son relativamente buenas y otras relativamente malas, desde el Atma-vichara todas son negativas o malas. The only good vasana is Satvasana. Y la única buena vasana es la Sat vasana. Because even the relatively good Vishaya vasanas are still, if we allow ourselves to be swayed by them, our attention is still going out away from ourselves. Porque incluso las relativamente buenas Vishaya vasanas lo que hacen es que llevan nuestra atención fuera de nosotros mismos. So we are free to allow ourselves to be swayed by those Vishaya vasanas, or to allow ourselves to be swayed by the Satvasana and hold on to I am. Así que somos libres de dejarnos ser arrastrados por esa Vishaya vasana o dejarnos ser arrastrados por la Sat vasana y aferrarnos a Yo Soy. However, we can't weaken Vishaya vasanas all at once. If vasanas are strong, we can only weaken them gradually. Sin embargo, no podemos debilitar todas las vasanas a la vez. Tenemos que debilitarlas gradualmente. This is why patient and persistent practice of Atma-vichara, of self-attentiveness, is necessary. Por eso una práctica paciente y persistente de Atma-vichara es necesaria. By persevering in this practice, we are gradually weakening the Vishaya vasanas and strengthening the Satvasana. Y perseverando en esta práctica, gradualmente debilitamos las Vishaya vasanas y fortalecemos la Sat vasana. But we are able to do so only because we have the freedom either to be swayed or not swayed by any particular vasana. Y lo hacemos porque tenemos la libertad de dejarnos arrastrar por una vasana o por otra. But vasanas are only inclinations, they don't bind us. Las vasanas son simplemente inclinaciones, no nos atan. But we tend to follow our strong inclinations. Pero tendemos a seguir nuestras inclinaciones fuertes. So when we're trying to turn within, our attention keeps on popping out. Así que cuando intentamos girarnos hacia adentro, nuestra atención todavía intenta salir hacia afuera. But the more we practice holding on to I am, the more we will cultivate that love to hold on to I am. Pero mientras más practiquemos el aferrarnos a Yo Soy, más cultivaremos también el amor por aferrarnos a Yo Soy. That love to hold on to I am is what is called Satvasana. Y ese amor por aferrarnos a Yo Soy es la Satvasana. It is also called Bhakti. Y también se llama Bhakti. And as this is the Bhakti that Bhagavan was referring to when he said Bhakti is the mother of love, or the mother of jnana. Y este es el Bhakti al que se refiere Bhagavan cuando dice Bhakti es la madre de jnana. That is, love is the key to success in this path. Es decir, el amor es la clave para tener éxito en este camino. And we can cultivate that love only by the more we attend to ourselves, the more we are cultivating that love. Y podemos cultivar ese amor, mientras más nos atendamos a nosotros, más cultivaremos ese amor. And the more we have love to attend to ourselves, the weaker our inclination to attend to other things will become. Y mientras más amor por atendernos a nosotros, más decrecerá la atención de atender a otras cosas.
So, according to Bhagavan, we do have freedom. Así que, según Bhagavan, sí tenemos libertad. All our problems are caused by our misuse of our freedom. Todos nuestros problemas vienen debido a un mal uso de nuestra voluntad, nuestra libertad. The solution to all our problems is to use our freedom correctly to hold on to I am. Y la solución a todos nuestros problemas es usar nuestra libertad correctamente para aferrarnos a yo soy. That is part of the answer to your question. The other thing that needs to be clarified about everything being predetermined. Eso es la respuesta a la primera parte de tu pregunta. La otra cosa que necesita aclaración es en cuanto a que todo está predeterminado. To understand what is meant by everything is predetermined, we need to understand the law of karma. Para entender si todo está predeterminado, necesitamos entender la ley del karma. That is, whatever actions we do by mind, speech, or body under the sway of our vasanas are called agamya. Es decir, cualquier acción que hagamos mediante mente, cuerpo y habla bajo el influjo de nuestras vasanas es agamya. Agamya bears fruit. Agamya crea un fruto, produce un fruto. The fruit means the moral consequences. El fruto significa la consecuencia moral. If we do a morally bad action, if we something unkind or selfish, that will yield a bad fruit. Si hacemos una acción mala o negativa moralmente, eso dará un mal fruto, una acción egoísta, una acción de mal tipo. If we do a morally good action, if we're kind and generous and helpful and considerate, that will produce good fruit. Si hacemos una acción positiva, siendo amables, siendo generosos, etcétera, eso producirá un fruto bueno, positivo. Many of the actions we do are neither particularly good nor particularly bad. Muchas de las acciones que hacemos no son ni particularmente buenas ni malas. So they will produce fruit that are not particularly good or particularly bad. Entonces no producirán un fruto que sea particularmente malo o bueno. So all the actions we do under the sway of our vasana, our vishaya vasanas, which is the vast majority of the actions we do, produce fruit. Así que todas las acciones que hacemos bajo el influjo de nuestras vishaya vasanas, que son la mayoría de nuestras acciones, producen un fruto. Those fruit are stored in what is called sanchita. Y esos frutos se almacenan en lo que se llama sanchita. Sanchita means a heap or pile. Sanchita significa una pila o un montón. So sanchita is all the fruits of past actions that we haven't yet experienced. Así que sanchita es todos los frutos de pasadas acciones que todavía no hemos experimentado. That is a vast mountain of fruit. Eso es una montaña enorme y vasta de frutos. From that vast mountain, God selects a limited number of fruit for us to experience in each lifetime. De esa vasta montaña, Dios selecciona un número limitado de frutos para experimentar en cada vida. So whatever we experience in our present life is predetermined. Así que cualquier cosa que experimentemos en nuestra vida presente está predeterminado. But what is predetermined is only the experiences. Pero lo que está predeterminado son solo las experiencias. So whatever we are to experience in this life, when we are to be born, the family into which we are born, the events of our life, and when we are going to die, all these things, all are predetermined. Entonces, las experiencias que vamos a tener, como la familia donde hemos nacido, o los eventos que nos van a ocurrir en la vida, hasta el momento en que vamos a morir, todas estas cosas están predeterminadas. We cannot change any of this. No podemos cambiar nada de esto. But though we cannot change it, we can want to change it. Pero aunque no podamos cambiarlo, podemos querer cambiarlo. And we can try to change it. Y podemos intentar cambiarlo. The efforts we make to try and change things is
because it's according to our likes and dislikes, it is agamya. So we are creating more fruit. Los esfuerzos que hagamos en intentar cambiarlo también son agamia, y de esta manera también haremos más frutos. So what is predetermined is the fruit that we are to experience in this lifetime. Así que lo que está predeterminado son los frutos que experimentaremos en esta vida. Those fruit are the fruit of actions that we've done in previous lives under the sway of our vasanas. Esos frutos son los frutos de acciones pasadas, vidas pasadas que hemos hecho, de acciones que hemos hecho bajo el influjo de nuestras Vishaya vasanas. That is why Bhagavan says in verse 2 of Upadeshundya, there he refers to those vasanas as seeds. And he said it's the seeds that cause us to fall in the ocean of action. Y ahí dice Bhagavan en el verso 2 de Upadesa Undiyar que son las semillas las que nos hacen caer en el océano de la acción. So it's not the fruit are not a problem. Es decir, el fruto no es el problema. That is, once we've done the action, the fruit is out of our hands. It is up to God when, where, how, and if, or whether we should experience those fruit. Es decir, una vez que hemos hecho el fruto, ya está en las manos de Dios. Es el si, cuándo, o dónde, o cómo vamos a experimentar ese fruto. But the seeds of a problem. Pero lo que es el problema son las semillas. The seeds of the vasanas. Las semillas son las vasanas. If we allow ourselves to be swayed by the vasanas, si nos dejamos ser arrastrados por las vasanas, we are just perpetuating this endless cycle of karma, of birth and death and samsara and so on. Estamos perpetuando este ciclo de karma, de nacimiento y de muerte, samsara, etc. But instead of allowing ourselves to be swayed by the Vishaya vasanas, if we try to hold on to I am, we are thereby weakening the Vishaya vasanas. Pero si en lugar de dejarnos ser arrastrados por las Vishaya vasanas nos aferramos a yo soy, entonces estaremos debilitando las Vishaya vasanas. This is therefore the direct means to escape samsara. Por tanto, este es el camino directo para escapar de samsara. So we do have freedom. That is, we don't have freedom to change what we have to experience. Es decir, entonces sí tenemos libertad. No tenemos libertad para cambiar lo que vamos a experimentar. But we have freedom to allow ourselves to be swayed by our Vishaya vasanas or not to allow ourselves. Pero sí tenemos libertad para dejarnos arrastrar por las Vishaya vasanas o para no dejarnos arrastrar por ellas. In the past, we have misused that freedom. En el pasado hemos usado mal esa libertad. And therefore we've fallen in this great ocean of action. Y por tanto hemos caído en este gran océano de la acción. If we use this freedom correctly, we can escape from this ocean of action. Si usamos esta libertad correctamente, podemos escapar de ese océano de la acción. So, contrary to what many people believe, there is no contradiction between freedom of will and predetermination. Contrariamente a lo que mucha gente dice, no hay ninguna contradicción entre la libertad de acción y la predeterminación. Whatever is predetermined is the fruit of actions that we've done in the past. Lo que sea que está predeterminado es el fruto de acciones que hemos hecho en el pasado. So the cause is our freedom, our misuse of our freedom. Así que la causa es nuestra libertad, el mal uso de nuestra voluntad, de nuestra libertad. What is predetermined is the effect. Lo que está predeterminado es el efecto. So now the freedom is always in our hands. So we can now, if we are wise, we will use our freedom correctly to a term within, thereby eradicate ego. When ego is eradicated, all the three karmas come to an end. Entonces la libertad está en nuestras manos de elegir si usamos esta libertad bien para erradicar el ego y de esta manera todos los tres karmas llegarán a su fin. If anyone tells you you don't have freedom, si cualquiera te dice que no tienes libertad, don't follow that person, because if you don't have freedom, there's nothing you can do.
doomed forever to remain in this samsara. Entonces no le hagas caso, porque si no tienes libertad, entonces estás condenado para siempre a seguir en este samsara. It's only by using our freedom correctly that we can escape from samsara. Es solo usando nuestra libertad correctamente cuando podemos escapar del samsara. Sí, Juan, no sé si quieres añadir alguna... La verdad que he oído muy poco del vídeo porque luego, bueno, pues no se ha podido, ¿no? Pero inmediatamente entraba en una confusión increíble porque es que además ha negado el libre albedrío y es que Michael, claro, a mí esto me ayuda muchísimo porque Michael todo el rato has hablado de, bueno, pues podemos intentar cambiarlo. Él ha dicho también... Voy a traducir, ¿vale? It's been, to me, to see that video was confusing. I didn't see the whole video, but it was confusing, and you've helped me a lot with this explanation. He was something else. Sí, Juan. Sí, él ha dicho exactamente esto, el mal uso de nuestra voluntad. O sea que el acto volitivo es real. O sea, el hecho de que yo me ponga a hacer una práctica semanal es un acto volitivo por parte de mi ego, ¿no? Claro. So the fact that we have freedom of will is a fact, and the fact that I take a practice to do based on my freedom of will of this ego is a fact. There is a volitive act in there. Yes. Sí. All spiritual teachings are based on the fact that we have freedom of will. Todas las enseñanzas espirituales están basadas en el hecho de que tenemos libertad de voluntad, libre albedrío. If we didn't have freedom of will, we wouldn't be free to follow the spiritual instructions. Si no tuviéramos libre albedrío, no seríamos libres para seguir las instrucciones espirituales. So anyone who says you don't have freedom, they haven't even begun to understand what spirituality actually is. They don't know. They don't understand vasanas. They don't understand ego. Cualquiera que te diga que no hay libre voluntad ni siquiera ha empezado a comprender lo que realmente es la espiritualidad. No comprende ni las vasanas, ni lo que es el ego, ni nada. That is why Bhagavan says in verse 19 of Ulladu-Narpadu. Por eso dice Bhagavan en el verso 19 de Ulladu-Narpadu. The dispute as to which prevails, fate or will, is only for those who do not have viveka of the root of fate and will. Viveka means the ability to understand and discriminate what is the root of fate and will. It's only ego, because ego is the doer of action. That ego is the one who is swayed by its Vishaya vasanas, and therefore has to experience the fruit of its Vishaya vasanas. I'm going to try, Michael, to sum up. So Bhagavan dice... I'll first say the verse, to make it easy for you. Okay. The dispute as to which prevails, fate or will, is only for those who do not have discrimination of the root of fate and will. La disputa entre si prevalece la libre voluntad o el destino es solamente para aquellos que no tienen discriminación, para ver cuál es la raíz del destino o de la libre voluntad. The root of fate and will is ego. Porque la raíz de ambos, del destino y de la libre voluntad, es el ego. The will means all the vasanas. La voluntad significa todas las vasanas. Whose vasanas are they? ¿De quién son las vasanas? Ego's vasanas. Las vasanas del ego. And if ego acts under the sway of its vasanas, it thereby creates fruit. Entonces, si el ego actúa bajo el influjo de sus vasanas, por tanto, crea fruto. And those fruit are what it's given to experience in a future life as destiny, as fate. Y esos frutos son los que les son dados para experimentar en una vida futura en tanto que destino. And who is to experience those fruit, that destiny? It's only ego. ¿Y quién va a experimentar esos frutos, ese destino? También es el ego.
So ego is the root of both will and fate. Así que el ego es la raíz de los dos, de tanto del destino como de la libre voluntad. Both will and fate, both are working side by side, so long as we rise as ego. Y los dos trabajan de la mano, tanto el destino como la libre voluntad. Sorry, Michael, They're both working side by side. That is, we are acting under the sway of our vasanas, and we're experiencing the fruit of our past actions. Experimentando los frutos de las acciones pasadas y en base a la libre voluntad. So what Bhagavan implies there is no, there is no question of one prevailing over the other, because that is what we are to experience, that is fate. Por eso dice Bhagavan que no tiene lugar el cual prevalece, si prevalece una sobre la otra, porque lo que vamos a experimentar es el destino. What we want to experience, that's will. Lo que queremos experimentar, esa es la voluntad. So, what we are to experience, that prevails what we are to experience, we have to experience. Es decir, lo que tenemos que experimentar, lo vamos a experimentar. But that doesn't stop us wanting to experience something else. Pero eso no nos hace parar para querer experimentar otra cosa diferente. It doesn't stop us trying to experience something else. Y no impide que intentemos experimentar otra cosa también diferente. And however much we may want to avoid experiencing what we are destined to experience, or to experience what we are not destined to experience, it will not change our fate. Y por mucho que intentemos evitar aquello que está destinado a ser experimentado, o al contrario, eso va a ser nuestro destino. So it's only for those who don't understand this simple fact, and who don't understand the nature of ego, who is both the doer of action under the sway of its vasanas and the experiencer of the fruit of those actions. It's only for those who don't understand the nature of ego that there's this dispute. Entonces, solo para aquellos que no entienden, lo que no entienden, que el ego es ambos, es el experimentador de los frutos que ha hecho en vidas pasadas y también el creador de los frutos, haciendo agamia, él es ambos. Entonces, para estas personas que no tienen esta discriminación, sí tiene lugar esta pregunta. So anyone who says that everything is predetermined, therefore there is no freedom of will. Entonces, para las personas que dicen todo está predeterminado y no hay libre voluntad de ningún tipo, according to Bhagavan, they have not even begun to understand the nature of ego. Según Bhagavan, ni siquiera han empezado a entender la naturaleza del ego. Bueno, la verdad que ha sido profundamente aclarador, lo agradezco muchísimo porque me libera de una carga esta mañana, de verdad, y fijaos que he escuchado solo unos minutos, ¿no? Sin duda también agradecerle a este hermano que os aseguro que es un hombre muy comprometido, ¿no? Sin duda, a la hora de contestarme una pregunta que yo le hice ayer por teléfono, pues en su intención de aclararme algunas cosas, pues dijo, a mí me ayudó, tal, pero bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos, a este hermano, a Michael, a Ernesto, a todos, a Cristina y Carlos, a todos, de verdad, muchas gracias. And it's been very clarifying, Michael, and it's released me of a burden that I got this morning, because there was some conflict there, and it's very helpful. I know it was good intention that this friend told me about this, but it's been very clarifying. Yes. I thank you all for being here in the explanation and so on. Mm-hmm. We have to be very wary on this spiritual path of idea. That is, there's so many ideas that may seem to be compatible with Advaita if we don't understand Advaita deeply. Hay que tener cuidado. Hay que desconfiar en el camino espiritual, porque hay mucha gente que no conoce la Advaita profundamente, pero que puede sugerir ideas que parecen ser compatibles con él. If we want to understand Advaita clearly and correctly,
all we need are Bhagavan's teachings. Si queremos entender la Advaita clara y correctamente, lo único que necesitamos son las enseñanzas de Bhagavan. And to the extent to which we put his teachings into practice, we will understand them clearly. Y en la medida en que pongamos estas enseñanzas en práctica, las entenderemos claramente. And thereby avoid being confused by other ideas. Y por tanto, evitaremos el ser confundidos por otras ideas. So what is all important is putting Bhagavan's teachings into practice to the best of our ability. Así que lo que es importante es poner en práctica las enseñanzas de Bhagavan con nuestro máximo esfuerzo, mayor habilidad posible.